de aspirante consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Bienvenida, licenciada. Están presentes mis compañeros diputados, el diputado Serardo Ramírez Muñoz, la diputada Priscila Benítez, la diputada Carla de Yanira y su servidora, la diputada Fernanda Miranda. Bienvenida. Y se incorpora también el diputado José Juan Estrada. Tendremos la exposición por su parte de 10 minutos, hablando un poquito del perfil profesional, motivos y méritos en los que exprese por qué razones aspira usted a ser consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y un poco de su plan de trabajo. Bueno, sí. Con su permiso me voy a quitar creo que hay bastante distancia. Muy buenos días a la sociedad zacatecana que nos sigue a través de las redes sociales, a los integrantes, un saludo a los integrantes y las integrantes de la 64 legislatura, a los medios de comunicación y por supuesto a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, a la señora presidenta Georgina Fernanda Miranda, a las señoras secretarias y secretarios, la señora diputada Priscila Benítez, la señora diputada Susana Andrea Barragán, el señor diputado Juan José Hernández, el señor diputado Gerardo Ramírez Muñoz. Mencionar a los otros señores 3 diputados que integran esta comisión para manifestarles a través de los presentes mi cariño y respeto en su representación popular. En apego a la convocatoria, que en su apartado 5, numeral 3, referente a la entrevista, para nombrar integrante, consejero o consejera en la Comisión de Derechos Humanos, expondré, como apego, y bien lo ha señalado la señora presidenta, los motivos, el perfil y los méritos y algunos elementos del programa. Motivos. Mi profunda convicción en contribuir a lograr una convivencia humana, justa, democrática, basada en el Estado de Derecho, donde se coloque en el centro a la persona. Otro motivo más es honrar a las mujeres y hombres integrantes de movimientos históricos sociales que le han dado luz y paso a la dignidad humana, a la igualdad, a las libertades y han consolidado un piso de donde partimos, pero que no es el techo, denominado derechos humanos. El contribuir a ser parte de la solución y no de los problemas ante las múltiples crisis, en gran medida por la violación recurrente a los derechos humanos por diferentes situaciones. La más caótica, aquella que se aparta de sus responsabilidades, y la más triste y medible, el desconocimiento de los mismos. Les comparto referente a mi perfil que cuento con la maestría en Educación Media Superior, me he titulado con la tesis La perspectiva de derechos humanos en el sistema de educación medio superior. Soy licenciada también en Educación Física y tengo la especialidad en Estudios de Género, que también me permitió hacer investigación para colocar la importancia de la perspectiva de derechos humanos y de género en la educación superior.
Cuento con varios diplomados referentes a esta materia, como son Diplomado Internacional en Feminismo y Resiliencia y Paz, Diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diplomado en Procesos Legislativos, Diplomado en Gestión y Administración Municipal, Diplomado en Derechos Electorales, Diplomado en Derechos Humanos y Género, Diplomado por nuestro derecho a una vida libre de discriminación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En algunas actividades me encuentro ahora en la docencia nuevamente y en el movimiento de sociedad civil. Subrayar también que he tenido el honor, al igual que ustedes, de representar a la ciudadanía en este honorable poder. Referente al tema de los méritos, si partimos de que nadie hace las cosas sola o solo, éticamente se debe de colocar el trabajo que tanto hace falta a América Latina y a los países en subdesarrollo, que es el trabajo en equipo, que durante varias décadas he realizado y del cual he abrevado, tanto a nivel internacional, nacional y local. Algunos de los aportes en esto de los méritos, por destacar algunos, he sido integrante del esfuerzo en el proceso de democratización de nuestra hermosa ciudad y nuestro sistema de Estado mexicano. De igual manera, he tenido la oportunidad de incidir tanto en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, no solo de nuestro Estado, sino a nivel nacional y obviamente estatal, con un claro compromiso a lo que son los gobiernos municipales. Para ello, he tenido que asistir a algunas conferencias, múltiples como equipo, sí, pero las que a mí me ha tocado representar han sido la de darle seguimiento a convenciones como la misma de Belén do Pará, a Beijing +20 en su evaluación, y como equipo también se ha acudido a presentar informes sobre CEDAW. De igual manera, se ha promovido como promovente directa los derechos de los migrantes. Y en Zacatecas tengo la alegría, y que esté aquí el señor diputado, entonces ocupaba las funciones ejecutivas, de estos esfuerzos con los clubes migrantes y también de tener la primera ley migrante para los migrantes y sus familias actualmente vigente. Por supuesto, soy parte y promovente también de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ y más, al cual también le hago el reconocimiento a esta comisión y al señor diputado Cerardo de su acertado trabajo, y a la legislatura en pleno, porque la transición de esa aprobación hacia adelante también es importante subrayar que marca un hito en materia de derechos humanos. Por supuesto que se ha aportado y se promovió en su momento el mejorar, fortaleciendo la Ley de Derechos Humanos para el Estado de Zacatecas, de tal manera que es de obligación hoy las visitadurías, es de obligación hoy los diagnósticos e informes puntuales en materia de derechos de las mujeres y el avance de la perspectiva de género. Con esto quiero decir que no venimos ahora,
hemos aportado, y eso nos da la posibilidad de comprender la inmensidad en el tema que estamos el día de hoy tratando, y que de paso le deseo a esta comisión tenga todos los aciertos, sobre todo en la fase de promover, respetar, proteger y garantizar, investigar y sancionar los derechos humanos violentados. Desafortunadamente, encontramos que diversas lecturas al respecto, pero tenemos la solidez como son, obviamente, el periódico de información de Naciones Unidas, las sentencias que se han dado y las observaciones que cubren casi 180 observaciones en materia de violación del Estado mexicano a los derechos humanos. Entraré ahora al tema del programa. Soy una firme convencida de que la humanidad se ha dado un sistema muy poderoso para garantizar los derechos humanos. Obviamente nada se nos ha regalado, y es importante mencionar que en este sistema ha costado vidas, y el decirlo así es recordar a la República o los cimientos de la República en América Latina, las independencias, el esclavismo, toda la historia de ausencia de derechos humanos en lo que es América Latina, y las grandes luces que nos viene a dar lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tiene declaración, que tiene mecanismos y que tiene resultados. ¿Y qué decir de la Primera, Segunda Guerra Mundial? Y su aporte que todos esos hombres y mujeres dan para nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene su normatividad, que tiene sus mecanismos y que tiene también sus resultados. Esto a nivel internacional, que habiendo sido ratificados en diferentes fechas por el Estado mexicano, forman parte de las garantías que deben establecer la defensa de la dignidad humana, como decía, poniendo en el centro el logro, el aporte, el generar las condiciones básicas necesarias como piso para que toda persona pueda desarrollar su proyecto de vida. No nos falta marco jurídico internacional, han sido ratificados. ¿Y qué decir de la reforma del 2011 a nuestra Constitución política, donde se incorporan y se ponen a la par nuestros derechos establecidos en la Carta Magna, así como las sentencias de los mecanismos internacionales, así como las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, no hay para dónde hacerse. En lo internacional, en lo nacional, nosotros tenemos normado perfectamente al Poder Judicial, al Poder Legislativo Federal, al Poder Ejecutivo Federal. Y en las entidades federativas, obviamente, esto se ha armonizado. Nosotros tenemos un fuerte, y con eso concluyo esta introducción al programa, tenemos un fuerte sistema por
inclusive como continente, con otro mecanismo que ya mencionaba hace un momento, que es la Convención Interamericana. Y todos nos vamos a preguntar, ¿y entonces qué sucede, verdad? Pues sucede que estos son procesos que se tienen que revisar, y por eso aplaudo este ejercicio de exposición pública y de tener un acercamiento con nuestros representantes populares para sumarnos, los que somos interesados e interesadas en este tema, para, como decía, ser parte de la solución y no de los problemas. ¿Y a qué problemas me refiero? Me refiero a la inseguridad pública, me refiero a la cultura de la corrupción y la simulación, me refiero a ese poder hoy llamado el poder de la delincuencia organizada, me refiero a los niveles de pobreza y falta de una estrategia económica que fortalezca el desarrollo y garantice la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de nuestra población en Zacatecas. Y entonces, el no cumplimiento de esta convención va formando también parte de las causas de estas crisis que aquí se mencionan. Y en su momento la falta de políticas públicas hacia los jóvenes se puede señalar como un antecedente, efecto causa del ejército delincuencial de reserva, entre otros. Por eso aplaudo esta posibilidad de dialogar con los señores y señoras integrantes de la comisión. ¿Cuál es la visión que su servidora tiene al respecto de los derechos humanos? En Zacatecas se impone una visión crítica, porque ¿quién puede decir que todo este marco internacional, nacional y local se cumple? Sí hay avances, sí hay esfuerzos, sí hay presupuestos, sí hay políticas públicas, sí hay normatividad. ¿Y entonces por qué estamos así? Cuando, para que esto funcione, los principios para garantizar, las características para garantizar la conducta, el deber del Estado mexicano, de Zacatecas y sus tres poderes y sus gobiernos, tanto el Ejecutivo como los ayuntamientos, tienen que incorporar los principios de universalidad, de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. Como principios, quizás la otra situación, decía yo al inicio, el apartarse del desconocimiento de ellos. Por eso, en el programa, partiendo de esta visión de hacer un trabajo crítico y no de autocomplacencia, nos requiere que los derechos humanos en la sociedad